bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y después vamos a hacer una oración. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Estamos atentos? Este es un glorioso desafío para poder llegar a ser lo útiles que Dios quiere que nosotros seamos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has recibido de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice. Y acá dice: lo que has oído de mí, le encarga que retenga la forma de las sanas palabras, dice, que de mí recibiste, que de mí oíste. Significa que Pablo la recibió primero y logró, ¿no es cierto?, recibir algo que viene del cielo, guardarlo y transmitirlo, sin alterar ni adulterar absolutamente nada. Entonces veníamos hablando, ¿no es cierto?, del tremendo poder y la tremenda diferencia que hay entre el testimonio y el testigo. Para que Dios pueda lograr los efectos que Él desea en otros, es tremendamente importante que el testimonio sea fiel y verdadero y que el testigo sea fiel y verdadero, porque un buen testimonio en el corazón de un mal testigo, el mal testigo en su declaración va a alterar el buen testimonio y no va a poder lograr lo que quiere. Entonces habíamos comentado que hasta la ley en la tierra lo dice. La ley en la tierra frente a un testigo, me estoy refiriendo a la ley penal en la tierra ante un testigo, primero le hace una pregunta al testigo antes de declarar. Le pregunta, ¿no es cierto?, si es pariente por afinidad o consanguinidad de la víctima, imputado o particular damnificado, si es amigo íntimo o enemigo de lo mismo, si tiene interés directo en la resolución de la causa o si le une en alguna de estas circunstancias. Tiene que contestar el testigo primero eso, para que luego declare. Entonces, de acuerdo al interés y a lo que diga, se va a ver cuánto puede llegar a modificar su testimonio. Nosotros también lo sabemos, Pablo también lo sabía, por eso le encarga a Timoteo el testimonio que había recibido, que guardara la forma de las sanas palabras. ¿A dónde? En un buen depósito, en el buen depósito de nuestros corazones, porque ahí es donde se genera el problema. El problema no es el testimonio, el problema es el testigo, que vaya a modificar el testimonio por distintas cosas que pueden ser externas o internas. Entonces, al variar, ¿no es cierto?, el poder, al variar el testimonio por cosas humanas, ya no va a lograr Dios los efectos que Él quiere en otro. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El testimonio es algo puro, es algo precioso, es algo que no sabíamos, es algo que nos abrió los ojos, que vino del cielo para quedarse en la tierra. El testimonio de Dios, algo puro, algo sano, algo precioso, algo que nos abrió los ojos, que nos abrió los oídos, que vino del cielo para quedarse en la tierra. ¿En dónde? En el corazón del testigo. El testigo es el que oye, recibe, guarda y transmite ese testimonio que recibió. Y cuando esto se logra, que ese precioso testimonio cae en el corazón de un precioso testigo, al transmitir el testigo el testimonio que recibió en la manera perfecta y verdadera, fiel y verdadera, Dios logra los efectos que quiere en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso que el tema no es el testimonio que hemos recibido, porque todos sabemos que cada día de reunión que venimos siempre Dios nos ha abierto los ojos a cosas nuevas que nosotros no sabíamos. El tema no es el testimonio, el tema es el testigo. Ayer hablamos, el tema no es el vino, el tema es el odre, que sea nuevo y no sea viejo.
El tema no es el vino, es el odre que guarda el vino. El odre viejo se rompe y hace derramar ese precioso fluido, como ha pasado en las congregaciones de hoy, que han dejado caer lo más importante del Evangelio para levantar cosas humanas que para Dios están caídas. Por eso dice Dios: yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de los testigos fieles y verdaderos que tienen el testimonio fiel y verdadero? Levantar lo que los hombres han tirado: la fe, el amor, la justicia, la misericordia. Darle el valor que tiene el poder, milagro, liberación, pero no restarle el tremendo poder que tiene, como dice acá, la fe, el amor, la justicia, la misericordia, cosa que los fariseos también habían dejado caer. Hablaban mucho, pero habían dejado de derramar lo más importante de la ley, que era el amor, la misericordia y la justicia. El tema no es el testimonio, el tema es el testigo. Si guarda o no guarda el testimonio que recibió. Ese fue el problema de la iglesia en Sardis. Recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo. Porque no había sabido guardar ese glorioso testimonio. Tenían un montón de hermanos en la iglesia que andaban con sus vestiduras manchadas, con riesgo de que Dios borre su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿qué tenía guardando en su corazón si no había guardado lo que estaba recibiendo de parte del Señor? Eso que había dejado caer, eso que él no había guardado, eso que había dejado caer, hizo de que se ensuciaran las vestiduras de muchos de sus miembros en la iglesia. Y le dijo el Señor: no he hallado las obras perfectas delante de Dios, porque hay algo que has dejado caer. El testimonio precioso, verdadero, el que te abrió los ojos, el que te salvó, lo recibiste, pero no lo guardaste. No estás siendo un buen testigo. Hay testigos falsos, hay testigos verdaderos. Dejemos los testigos falsos, porque acá no hay ningún testigo falso, porque el Señor nos dijo: y me seréis testigo. Dejemos el testigo falso, pero miremos el testigo verdadero, que habla lo falso y se calla lo verdadero. El testigo verdadero, que no dice y no habla las cosas que tiene que hablar y guardar las cosas que Dios le encomendó. Ese es el tema de lo que Dios nos viene hablando. De callarnos lo que tenemos que hablar y de hablar lo que no tenemos que callar. Y encima, cuando hablamos lo que tenemos que hablar, que no nos tenemos que callar, tenemos que ver si hemos guardado la forma, el patrón, el molde, el propósito ese que Dios tiene, para lo cual Dios envió a nuestro corazón este precioso testimonio para que lo guardemos y al transmitirlo podamos lograr lo que Dios quiere en otro. No que hagamos mamarrachos, no que hagamos como hacían los fariseos, que recorrían mar y tierra buscando un prosélito y lo hacían 2 veces más hijo del diablo que ellos, sino por el contrario, produciendo, fabricando hijos de Dios. Timoteo le dijo: guarda lo que se te ha encomendado. Acá le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Tenemos que tener mucho cuidado, que al guardar el testimonio que Dios nos ha transmitido, podamos al transmitirlo lograr los efectos que Dios quiere en otros. No cambiemos el propósito por lo cual Dios nos habla, la intención con la cual Dios nos habla, la forma en la cual Dios quiere que nosotros tomemos. No cambiarla por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros queremos, por las ideas macabras que nosotros podamos llegar a tener. No alterar, ¿no es cierto?, ese testimonio que hemos recibido, que lo hemos recibido con una intención, con un propósito, con un plan, con un patrón. Porque así llevaremos el glorioso testimonio que hemos recibido, así lo llevaremos a transformar el glorioso testimonio con un poder impresionante, a transformarlo en vanas palabras inútiles que no sirven ni causan provecho para nadie. Por eso Pablo le dice al mismo Timoteo:
El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos transformaron el testimonio en vana palabrería. Ya no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que producen, ni lo que buscan, ni a dónde van, ni de dónde vienen. En lugar de entender cada vez más, entienden cada vez menos. Entonces, así como dice la Escritura, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, nosotros también. El tema no es el testimonio, el tema es el testigo fiel y verdadero, que se calla lo que no tiene que hablar y que habla lo que no se tiene que callar. Y que cuando habla lo que no se tiene que callar, cuida, porque conoce cuál es la intención de Dios, el patrón de Dios, la forma de Dios, lo que Dios quiere producir en otros. Por eso dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La forma de las sanas palabras, sanas, no enfermes las palabras por causa de lo humano. ¿Por qué? Porque no es el diablo, es el hombre que ha transformado la iglesia en lo que es hoy. El hombre con sus planes, con sus visiones, con sus intenciones, con su forma de trabajar, enfermó, ¿no es cierto? Se desvió del propósito, del patrón. El patrón, ¿no es cierto?, es descubrir cuánto Dios nos ha amado, aprender a amar a Dios y transmitir ese amor a otros, transformar a seres humanos, pecadores en justos, en hijos de Dios, en gente que aprenda no a odiar cada día más, sino a amar a Dios. No modificar, cuando tenemos que hablar y transmitir el testimonio que hemos recibido, no modificar el matiz del testimonio según la situación que enfrentamos o según la persona que tenemos adelante. Usted imagínense, yo he recibido porque lo he recibido, porque no puedo decir que nació en mí. Tengo que dar testimonio delante de Dios que he recibido lo que hablo. Y cuando yo recibí lo que hablo, no puedo modificar lo que hablo, no puedo modificar el matiz de lo que hablo. Si le hablo a mi hija, si le hablo a un amigo, si le hablo a alguien que me ofendió, si le hablo a alguien que es de un enemigo, si le hablo a un conocido, a un vecino, no puedo modificar el matiz del testimonio que he recibido según la situación, según la persona que tenga delante o según el estado de ánimo que tenga, porque voy a arruinar ese propósito, ese patrón, esa línea de trabajo que Dios quiere seguir, por lo cual me dio lo que tengo para poder transmitir. Y esto es lo que pasa. Una cosa es hablarle a mi hijo, otra cosa es hablarle al asqueroso ese que me ofendió. Por eso que el propósito de este mandamiento es que lo humano esté lo más lejos posible. Es el amor nacido de un corazón limpio. Limpio, de un corazón limpio, libre, libre de odio, libre de engaño, libre de toda esa basura que tiene esclavo a los hombres, libre, verdaderamente libre, sano. Por eso dice, guarda la forma de las sanas palabras. ¿Dónde? En un corazón sano. Si voy al supermercado, no voy a mezclar el pan y la leche para mis hijos, ¿no es cierto?, con el detergente y el ácido muriático, lo voy a poner en bolsa separada. Por eso dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Porque el problema no es el testimonio, el problema es el testigo. Nadie va a preparar una mesa para almorzar en el baño. ¿Por qué? Porque no es higiénico el lugar para comer. Nadie va a dejar el alimento en verano afuera porque lo agarran las moscas. ¿Por qué? Porque no es higiénico para comer. La gente normal se lava las manos, lava los cubiertos, lava todas las cosas donde va a poner la comida que quiere comer. ¿Por qué? Porque no quiere que se contamine, que se adultere. Quiere que sea higiénico, ¿no es así? Eso es lo que se refiere acá. Retén la forma de las sanas palabras. O sea, tenés que mantener tu corazón sano. No vas a poner sanas palabras en un corazón podrido, envenenado, resentido, amargado
Porque no solamente que contamina el testimonio, sino que cuando habla contamina a nosotros, que tiene que recibir el testimonio, restándole poder a ese testimonio y a ese propósito que Dios tiene para con el otro que nos va a oír. No es fácil. No es fácil. No es fácil porque no podemos sacarlo, ese sentir de querer agarrar del cuello a alguien. No podemos sacarlo, ese sentir de querer ver lo mejor para lo que nosotros queremos. Pero tenemos que tener cuidado que ese sentir no altere el testimonio que hemos recibido para transmitirlo, porque aparte de la intención, no siempre las cosas humanas nuestras, está la intención de Dios por el cual nos ha dado este testimonio. Un patrón a seguir de Dios. Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se puede acomodar lo espiritual a lo carnal, teniendo cuidado de eso para que Dios pueda lograr por medio de nosotros un glorioso beneficio en otros. Y no es fácil y lo sabemos. Es necesario crecer para poder hacer esto. No puede ser que este testimonio esté sujeto a mis estados de ánimo. No puede ser que este testimonio esté sujeto a la persona que está delante mío. No puede ser que este testimonio esté sujeto a lo que me hagan o no me hagan, me den o no me den. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que varían el matiz del testimonio? Porque saben que están hablando con alguien que le va a dar algo. ¿Cuántos varían el matiz del testimonio? Porque saben que van a hablar con alguien que no les puede dar nada. ¿Por qué tenemos que cambiar el matiz del testimonio según la persona que tenemos adelante? Jesús le habló en el mismo tinte a Poncio Pilato que aquel que gritaba, Jesús, Jesús, hijo de David, que al mendigo. ¿Le dio la misma atención? Le habló en el mismo amor. Jamás habló en la carne, siempre habló en amor a cualquiera, sea Poncio Pilato, sea Judas el traidor, o sea el mendigo que estaba ciego tirado en la puerta del templo. Que de mí oíste. Yo tampoco lo inventé, también lo recibí. Pero esto es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque yo recibí algo, como apóstol recibí algo. Te tengo que comentar a vos lo que recibí, Timoteo. Tened cuidado de no hacer como hacen los seres humanos, que le contás algo a alguien, el otro le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, y cuando llega al final no queda nada de lo que el primero había dicho. Ayer decíamos, yo le puedo contar al primero que está acá. Le cuento a Pablito Pereira, Pablito, estoy preparando una palabra para hablar a los hermanos el día miércoles. Él le cuenta a Raúl, Raúl le cuenta a Leote y así sucesivamente. Cuando llega el último allá, que está primero en la puerta allá, dice, así que pastor, me dijeron que usted está vendiendo ropa en Mendoza. Así es el testimonio de los hombres. Así. Van alterando, agregando y quitando. Por eso Dios dice, yo levantaré el tabernáculo de David, que los hombres lo han tirado, que está caído. Mire, sin embargo, nosotros, mire qué responsabilidad. Retén lo que has recibido y oído, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea que cuando lo transmites, no le quites nada, no le agregues nada. Jesús dijo, bienaventurado el que no agregue ni quite ni una tilde de esta palabra que yo agarro, pero pobre de aquel que se atreva a quitar o agregar una tilde de lo que yo les he hablado. Y parece que nadie tiene temor de eso. El tema no es el testimonio, el tema es el testigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pablo recibió el testimonio de Dios y no cambió el matiz del testimonio de Dios por condiciones externas ni internas. Externas las personas, el que te quiere y que te odia, o internas, los estados de ánimo, estoy bien, estoy mal, quiero, no quiero, siento, no siento. Y esto es lo que Jesús dijo aquí, mire. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. No echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. Ahí está. El problema acá no es el vino, el problema es el odre. El problema no es el testimonio,
el problema es el testigo. El problema no es el vino, el problema es el odre. Que no sea odre viejo, sino que sea odre nuevo. El odre es un cuero a donde se ponía el vino, y el cuero, obviamente, contenía antes un animal, pero ahora ese mismo cuero contiene un vino puro y precioso, un fluido rico y precioso. ¿No le hace acordar a usted y a mí? ¿Qué contenía nuestro ser? ¿Qué contiene hoy nuestro ser? Este armazón de cuero, ¿qué contenía? Pleito, celo, iras, contiendas, animaladas. ¿Qué contiene ahora? Entendemos que el Espíritu Santo de Dios, algo nuevo. Y lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. O sea, no se puede mezclar lo espiritual con lo carnal. No se puede mezclar este testimonio que hemos recibido, puro, precioso, revelador, sano, vivificante, que hemos recibido del cielo en nuestro corazón, para quedarse mezclando en nuestra naturaleza humana. Porque se van a caer cosas preciosas del fluido. El odre viejo es un cuero viejo, duro, que no se estira, se raja. No toma forma, no agarra el patrón del líquido que se le echa adentro, es duro. Se derrama. Y después al final el odre se pierde, porque así pasa con los hombres que reciben este testimonio en lo humano, cambiando el matiz de este glorioso testimonio por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que dicen que ellos dicen que debería ser, y dejan caer la misericordia de Dios, dejan caer el amor de Dios, retienen las palabras de lo que es bueno, pero se olvidan de la justicia, de la misericordia, la dejan caer. Entonces, al transmitir ese testimonio, lo transformaron simplemente en palabras, puro chamullo, de aquellos que siempre en el Antiguo Testamento estuvieron y le dijeron: no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Y el Señor le contestó y le dijo: estos son humos en mi furor, porque se han olvidado de lo más importante del Evangelio, que es el amor. El odre viejo no puede retener el vino nuevo, porque es un cuero viejo, duro. No se amolda. Al querer el fluido ensancharlo, se rompe. Y deja caer ese precioso fluido. Luego después los dos se pierden, porque la verdad termina desvaneciéndose y el hombre termina perdiéndose. Habla de aquellos que nunca se amoldan, nunca entienden, nunca ven, siempre están ofendidos, todo les cae mal, no toman la forma de ese fluido, no pueden transmitir lo que no guardaron, causan problemas a los demás. Hablan lo que se tienen que callar, callan siempre lo que tienen que hablar. Hablan muy bien de ellos, pero a través de ellos Dios no puede lograr nada en otros. Duro, no toman la forma, mantienen siempre las mañas viejas, las cosas viejas. No quieren lo nuevo, son duros, ¿no es cierto?, a ensancharse, a abrir la mente, a abrir la visión. ¿Y cuántos hay de esos? Con la misma palabra, cada día se ponen más duros, cada vez se ponen más malos, parece mentira, tantos años en la iglesia, cada día más, me entienden menos, cada día más despiadado, cada día más malo. Cada día, ¿no es cierto?, siempre viendo todo lo que le quieren perjudicar. Siempre con trompa, nunca contento. No se echa el vino nuevo en odre viejo. Significa jamás te va a enviar. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Pero ¿cuántos van? Que vayan todo lo que quieran. Hay que ver qué testimonio llevan. Y ustedes saben que el verdadero y fiel testimonio no lo llevan, porque no son testigos fieles y verdaderos. El testimonio fiel y verdadero lo lleva el testigo fiel y verdadero, que cuando habla, sea su hijo o al enemigo, no va a cambiar el matiz. No va a cambiar el matiz de ese patrón, de ese propósito, de esa línea a seguir, para lo cual Dios nos ha dado esta gloriosa hermana.
siguen con su forma, con su manera, con su molde. No la ven las cosas así, no las entienden así. Y están llenos de pelo. Pero sin embargo el odre nuevo, dice, uno y otro se conserva, porque el odre nuevo es elástico, toma la forma del fluido que va entrando. Cada día, la palabra que va entrando, cada día es más preciosa. Por la palabra que va entrando a través de las semanas que van pasando, veo cada vez más, entiendo cada vez mejor, puedo relacionar una cosa con otra cada vez mejor. Me acuerdo cómo fue al principio, no podía relacionar nada con nada. Me empecé a congregar, me pasaron un montón de cosas. Parece como que Dios me abandonó. Es como que el diablo me quiso engañar y ver a Dios como tirano. Pero ahora sigue entrando ese fluido, me voy ensanchando, veo mejor, entiendo mejor, puedo unir mejor una cosa con otra, entiendo el porqué y el para qué de las cosas que tenía atragantadas acá, que hacían doler mi corazón, ahora cerraron, porque ahora puedo entender cada vez mejor, puedo ver cada vez mejor, ahora puedo ver a Cristo cada vez mejor en su manifestación de su amor, de su misericordia, de su paciencia. Ahora entiendo mejor el plan que Cristo tiene para conmigo. ¿Ves lo que la palabra fue haciendo en vos? Sí, bueno, eso, retén ese patrón. Eso es lo que Dios quiere. Los hombres no entienden y lo odian a Dios y dicen que no existe, pero por lo que Dios hizo con su testimonio en tu vida, ahora podés ver mejor, podés entender mejor, podés unir mejor las cosas. Ahora entendés por qué te pasaron las cosas que pasaron. Ahora todo es mejor. Eso, retén la forma de esas sanas palabras que lograron en tu vida. Eso. Y dejemos aquellos los cuales son Himeneo, Fileto y Alejandro, que cada día están peor, cada día entienden menos, cada día se amoldan, cada día están más malos. Parece mentira que con las cosas que Dios nos viene hablando cada día de reunión, cada día más despiadado, más malo, más duro de congregarse y de venir a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos que lo espiritual tiene que ir acomodado a lo espiritual. Lo carnal no tiene arreglo. Lo carnal no va a tomar la forma porque no quiere, porque no le conviene, porque no se sujeta, porque no le va, porque no lo entiende. En el amor, a lo que transmitimos el testimonio fiel y verdadero de Dios, y que somos testigos fieles y verdaderos de Dios, ustedes cada día nos van a ver más preciosos. Pero va a pasar lo mismo que dijo Pedro: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque para otros somos cada vez más nefastos, más perversos. Para otros somos cada vez más despiadados, más malos, más diabólicos. Pero para otros somos cada día más hermosos, más bellos. Por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso dice el Salmo 45: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Edificamos con piedra preciosa. No voy a desechar lo que necesito para unirme. Pablo dijo: hemos llegado a ser la escoria, la basura para otros. Pero no para los corintios. Para los corintios no, porque los corintios tienen un montón de problemas. No nos vamos a ir y decir: yo no me congrego más en este lugar porque estoy viendo las cosas que ustedes hacen que no son de Dios. No, nos vamos a quedar para serles útiles, para que ustedes, por medio de nuestra obra de Dios, a través de nosotros, ustedes puedan crecer, y al crecer dejen de ser como son para que sean como Dios quiere. Amén. Ese patrón, ese molde, esa línea de trabajo, ese acomodo, eso tenemos que guardar, eso tenemos que transmitir. Que lo que intento, ¿no es cierto?, hablar desde que el pastor Juan partió, el púlpito no es igual, la pared no está pintada igual, pero lo de adentro es igual, que es el amor. Que ustedes ahora puedan recibir lo que yo también recibí, pero que puedan guardar al recibir la forma de las sanas palabras, no cambien el matiz por cosas externas ni internas.
El amor no hace acepción de personas. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. El hombre no le va a dar. No le va a dar porque no entiende así. Pero los que somos odre nuevo, vamos tomando esa nueva forma, vamos acomodándonos a nueva manera de vivir, vamos acomodándonos a nueva forma de ver las cosas, a nueva forma de analizar las cosas, a otra visión acerca de la vida. Entonces llegamos a entender lo que el odre viejo no entiende. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Porque encima de todas las cosas está Dios y Él va a pagar a cada uno según su galardón. ¿O acaso hay alguien que pueda remontarse hasta las estrellas y escaparse de Dios? ¿O descender a lo profundo del mar y hacerle burla al Señor de que quedó escondido y Dios no lo vio? No mandará allí la serpiente y le morderá. Y si hubiera las estrellas allá, ¿no derribará su mano? ¿Estamos puestos para vengarnos? ¿O el Señor dijo, no os vengáis vosotros, dejad lugar al Señor, ustedes hagan lo que tienen que hacer? Hijo mío, Timoteo, esto te encargo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito de tu corazón por la carne, no le dice por el Espíritu, por el Espíritu Santo, porque esto tiene que estar acomodado lo espiritual a lo espiritual, para que luego después lo puedas repartir. Vas a entender qué hablarle primero a quién, qué hablarle segundo a ese quién, qué hablarle tercero a ese quién, para seguir ese patrón, para seguir ese molde, para seguir esa forma que pueda producir Dios en otro, lo mismo que produjo en nosotros, que cada vez entendemos más, cada vez vemos más, cada vez vemos a Cristo más en su manifestación, en su amor, en su misericordia, en su obra para con nosotros. Y cuando se trata de esto, puede sonar muy duro decirlo, pero cuando se trata de esto, no hay padre, madre, mujer, hijo ni hija, no hay nada. Hay que entenderlo lo que digo. Hay que entenderlo. No puedo cambiar el matiz de lo que tengo que hablar, traicionado por los sentimientos humanos de acuerdo a la persona que tengo delante. Hay hermanos que es verdad, pero también está mal. Porque el que no ama a su hijo no puede amar a un hermano. Pero amarlo tiene que amarlo con el amor de Dios, no cuidarlo en todo el daño que hace e ir en contra de aquel que fue dañado para proteger a su hijo, no importándole de la vida del que fue dañado, porque así está cambiando totalmente el matiz de ese testimonio de acuerdo a la persona que tiene delante. La carne, como siempre, lo arruina todo, deja caer lo más importante del Evangelio. Por eso Dios lo mira. Hay iglesias donde se han levantado cosas tremendas, pero Dios mira y dice, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Bienaventurado aquello por medio de los cuales Dios levante lo que se cayó. La fe, el amor, la justicia, la misericordia. Que arranque este glorioso avivamiento, ¿no es cierto?, desde el fin de la tierra, desde de José Cepaz, que será insignificante y aún a muchos le da vergüenza decir que son de José Cepaz. Pues bien, de acá que arranque en medio de nosotros este testimonio, que a través de nosotros Dios levante lo que otros han dejado caer, que están en las grandes ciudades, pero han dejado caer por codicia. Levantar lo que se cayó, la piedad, el amor, la misericordia, la tolerancia, que otros dejaron caer. Entonces Dios después me cuenta lo que Dios va a hacer a través de nosotros. ¿Qué nos puede faltar? El Antiguo Testamento siempre muestra que el gran problema de la verdad siempre fue el hombre. Ezequiel capítulo 14, verso 6 dice, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones.
por cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de él en su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo mismo le responderé por mí mismo y pondré mi rostro en contra de aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo. Habéis puesto los ídolos en el corazón. En el mismo lugar donde guardamos el testimonio, cuando lo transmita van a pasar muchas cosas. El patrón, el molde, la forma de las sanas palabras, forma, habla de patrón, habla de molde. Los malos, ya dijeron en alguna oportunidad, pero no están más con nosotros, estaban cuando hablamos del molde. Pastor Pablo habló del molde. ¿Dónde está en la Biblia la palabra molde? Qué malos que son. Así están también. Forma, la forma de las sanas palabras, forma, es patrón, línea a seguir, molde. Amén. Por eso le dice, fíjate en tu corazón, que no se te caiga ese precioso fluido para poner lo que Dios sacó. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Reciban el testimonio de Dios para poder transmitirlo, porque el problema no es el testimonio, el problema es el testigo, el problema no es el vino, el problema es el odre. ¿Cómo puede ser que con la misma palabra, la misma puerta, el mismo Dios, la misma fe, la misma enseñanza, hay hermanos que se han ensanchado, o yo los puedo ver, se han ensanchado, no son como eran, son más abiertos, son más misericordiosos, entienden más, saben cómo relacionarse mejor con lo que le agrede, con lo que le bendice. Y por otro lado, en el mismo lugar, hermanos que cada día son más implacables, más malos, más despiadados, cada vez entienden menos, cada vez soportan menos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si el Señor revisara dentro del corazón, ¿qué tiene guardado? O le diría, lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Me voy a ver qué es lo que Dios me va a decir. No, Dios no te va a decir nada. Te va a decir que retengas y que guardes lo que oíste, que no guardaste. Y eso que oíste, que recibiste y no guardaste, ha creado unos problemas tremendos en tus hijos, en tu esposo, en los hermanos, en los hermanos que están bajo tu cuidado, en el grupo, como pastor en la iglesia. Hay pocos que han guardado sus vestiduras, andan con vestiduras limpias porque son dignas, pero la gran mayoría andan con la ropa sucia, la ropa manchada. No tienen obras perfectas delante de Dios. Dejaste caer algo. Fíjate de guardar eso que dejaste caer y revertir esa situación para que Dios no borre sus nombres del libro de la vida. Así que, mire, lo que Dios nos ha dado es para anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Resulta que lo que Dios nos ha dado ahora termina en borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema en el testimonio? ¿O un problema en el que guarda el testimonio, en el depósito? En el depósito. De hablar en la mesa de su casa lo que se tiene que callar. Y de callarse lo que tiene que hablar. Luego sus hijos no quieren venir más a la iglesia. Y ve el defecto y el problema en sus hijos, pero no ve el defecto y el problema que lo causó usted por hablar lo que se tenía que callar y por callarse lo que tenía que hablar. Hay jóvenes que hace años que están apartados, años. ¿Seguís creyendo? No, yo en el Señor creo, yo en Dios creo, yo con Dios no tengo ningún problema, Cristo murió por nuestros pecados, pero hace muchos años que no te congregás y la palabra de Dios se tenía que congregar. No, porque yo ya estuve en una iglesia y a mi papá le han hecho algo que le ha dañado mucho, yo no piso nunca más la iglesia. ¿Qué habrá hablado el papá que tenía que haberse callado
¿Y qué se cayó cuando debería haber hablado lo que produjo en su hijo hoy? ¿Qué habló? ¿No supo confiar y esperar en el Señor? ¿No defendió el testimonio? ¿La iglesia la hacen los hombres malos que nos quieren perjudicar? ¿O la iglesia la hizo Cristo por medio de su muerte y su resurrección preciosa? ¿Somos hechura de un animal o somos hechura suya, creados en Cristo para la nosotros? ¡Gloria a Dios! ¿Pero eso por qué pasó? Porque aquellos que tratan de hablar con mucha finura, como que son tremendamente espirituales, siempre hablan lo que se tienen que callar y se callan lo que tienen que hablar y producen esos tremendos daños a sus hijos. No, yo a la iglesia no voy más. ¿Por qué no? Porque lo que le hicieron a mi viejo, no, yo no voy más. No piso nunca más una iglesia. La iglesia no queda determinada por la conducta de un malo. La iglesia está determinada por el patrón de Dios que es. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Sí, Señor. Hay gente mala, seguro, pero es para que se manifieste lo que son aprobados, porque no todos son aprobados. Es para que se manifieste quiénes verdaderamente son aprobados. Amén. Y de todo modo, el que es aprobado o el que es desaprobado delante de Dios, no delante suyo, para que usted lo juzgue. Amén. No sea cosa que creyendo los tremendos grandes jueces suenen la trompeta y se quede acá con todo su juzgamiento. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuando le cuentes a otro, no le agregues ni le quites. Pensá en la intención de Dios. No le agregues ni le quites por tu intención de querer producir algo más o algo menos. Porque ten en cuenta que la intención de Dios es muy diferente de la intención humana nuestra. Es muy diferente. El problema no es el testimonio, el problema es el testigo. El problema no es el vino, el problema es el odre. Que sea nuevo, que vea cada vez mejor, que la palabra sea cada día más dulce, porque le hace ver más, le hace entender más, le hace poder unir más una cosa con otra, una situación con otra, que antes no podía hacerlo. De ahí comienza a ver más a Cristo en su amor, en su misericordia, en su obra para con todo el pueblo del Señor. Eso justamente. Si ese testimonio produjo eso en nosotros, ese testimonio tenemos que guardar la forma de las sanas palabras para que lo mismo que hizo nosotros haga en otro. No que la gente se haga con el evangelio cada vez más mala, sino que se haga cada vez más buena. Amén. Amén. Si lo hacen, que lo hagan, porque no quieren dejar las cosas viejas, pero no porque nosotros hemos cambiado la tinte, el matiz del testimonio por causa de lo que podemos llegar a ser como testigos. Recuerden que todo lo que estamos acá, ninguno, se lo digo delante de Dios, ninguno de los que estamos acá somos falsos testigos. Todos los que estamos acá somos testigos verdaderos. Porque Dios nos ha dado el testimonio fiel y verdadero. El tema es el testigo verdadero, que se calla lo que tiene que decir y habla lo que tiene que callar. El testigo verdadero no puede hablar lo falso para callarse lo verdadero. El testigo verdadero tiene que callarse lo falso y mentiroso y hablar lo verdadero para que Dios pueda producir lo que quiere en otro. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto entendieron? Amén. ¿Entendimos un poquito más? Amén. Entonces me voy con usted. Entonces tuvimos un glorioso domingo. Amén. Cuando llegó pensaba de una manera, piensa de otra mejor. Amén. Diga amén si es así, si no, no diga nada. Entonces tuvimos un glorioso domingo. Amén, Señor. Tuvimos una preciosa estadía en la presencia de Dios. Ahora nos vamos. Tenemos muchas cosas que hacer, que Dios nos mandó a hacer. En casa, adentro, afuera, en el trabajo, mañana, en la calle, un montón de cosas. Pero ya nos llevamos adentro eso precioso, eso puro, eso sano, eso vital que ha venido a nuestro corazón y que nos hemos esforzado con la gracia de Dios que sé que Dios me ha dado para no modificar
la forma de las sanas palabras que así como la recibí de parte del Señor, se la transmito sin asesión de personas. Nos ponemos de pie.